Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que hayamos tenido un fin de semana bendecido. Ayer tuvimos un convivio, un party, ¿verdad? Celebramos al Sammy, ¿verdad? Su cumpleaños. Y estuvimos en la casa de los hermanos Cisneros. Fue de gran bendición estar ahí conviviendo, ¿verdad? Con ellos y hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Fue de gran bendición para mi vida, ¿verdad? Haber asistido a este convivio, ¿verdad? Vamos a dar inicio perdón, a la palabra, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Y vamos a leerlos. Se los voy a leer. Si me quieren seguir, me siguen. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y dice la palabra de Dios así, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie le conoció. A Dios nadie le vio jamás, perdón. Y el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar, ¿verdad? Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien hable a través de mí, Señor. Derrama más de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te pido que esta palabra, principalmente, Señor, entre, Señor, a mi vida y a mi corazón. Te pido, Señor, que prepare los corazones de los que estamos aquí y a los que nos están viendo por redes sociales, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda tocar, Señor, vidas y que puedan arrepentirse, Señor, y venir, Señor, a tus pies. Y en el nombre de Cristo Jesús damos inicio a este servicio. Amén. Entonces, tengo una pequeña introducción aquí. Dice en la introducción que traigo: el verbo encarnado es una declaración poderosa a la gloria y la deidad de Jesús como hombre y Dios. Por la inspiración divina, el apóstol Juan nos revela la gloria del Padre en Jesús, hecho hombre y Dios. Amén. Y el versículo 14, al inicio del mensaje, podemos ver 5 palabras, las más importantes del mensaje. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Esto nos expresa el hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación, la eternidad, lo eterno del cielo, ¿verdad? Lo eterno del cielo, en el tiempo, lo invisible se hizo visible, ¿verdad? Porque la palabra claramente dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y ese verbo era Dios, ¿verdad? Que estaba en el seno del Padre, ¿verdad? Y Jesús vino, encarnó en carne para poder sentir lo que nosotros sentimos hoy en día. Así que yo te voy a decir ahorita, pedí que a tu hermano, mira, Dios hizo como tú. Dios hizo como tú. ¿Para qué? Para entenderte. Porque también Jesús sufrió. Jesús en su humanidad, Jesús lloró. Jesús se puso triste. Jesús se alegró, bailó. Igual que cualquiera de nosotros, o sea, no dice exactamente que bailó, ¿verdad? Pero si nos ponemos, o sea, en contexto, en la mente, en las bodas de Canaán, había comidita, había vinito y había música,
Y pues podemos pensar que también se les sube una dancita por ahí. Amén. Entonces, qué importante es entender que un ser divino, no creado por hombre, sino Dios mismo, se hizo carne y habitó, está en forma corporal, ¿verdad? En cuerpo, Jesús, el Verbo eterno, ¿verdad? Y ahora pues la palabra encarnada. Wow, o sea, me conmueve, ¿verdad?, pensar de cómo Jesús sufrió en esa cruz. Él pudiendo haberse decir, no, ¿sabes qué? Pues manda otro. Pero el plan perfecto de Dios estaba trazado ya desde la fundación del mundo, ¿verdad? Porque Dios creó todas las cosas. Dice en el Génesis que Él los hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Nadie lo miró, o sea, nadie miró a Dios, pero Dios tenía un plan para la humanidad. Y sabemos lo que pasó, Adán pecó y ahí viene el dilema. La mujer que me diste, Señor, ¿verdad? Pero tarde o temprano Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros, como sacerdotes, como hombres del hogar. Dios va a decir, ¿qué pasó con la mujer que te di, con tus hijos? ¿Ah? Pero no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a ver, o sea, a exponer, o sea, lo que es verdaderamente entender lo que es la encarnación. Amén. Dicen las notas que traigo aquí yo, la encarnación está fuera de la razón humana que rehúsa aceptar, o sea, que Jesús haya sido humano. Muchos dicen, no, pues es Dios, ¿cómo? Pero Dios lo hizo, ¿verdad? Amén. Había en aquel tiempo había un grupo de herejes conocidos como los docentistas. Amén. Dice que ellos aceptaban el dualismo de la materia y el espíritu que prevalecen, ¿no? En la filosofía griega de la época, en la época que es de Jesús, en el siglo I, o sea, cuando comenzaron a predicar los apóstoles, ellos sostenían que la materia era mala, que la materia era mala y el espíritu era bueno. Así argumentaban de Cristo. No podían entender que un cuerpo material fuera deidad también, ¿no? Que fuera Dios mismo, encarnado. Muchos pensaban, es un fantasma, ¿verdad? Y podemos ver, o sea, en las Escrituras, en el libro de los Hechos, cuando Jesús muere y resucita, se le aparece a los discípulos y le dice a Tomás, a ver, ven para acá, Tomasito, incrédulo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí somos incrédulos? Yo también me apunto, a veces hay incredulidad en mi vida, a veces no creemos, o sea, el plan de Dios en nuestras vidas y a veces dudamos. ¿Y qué hace la duda con uno? La duda te trae temor y el temor te hace perder la fe. Amén. Entonces ellos entendían, no, Jesús fue como un fantasma. Jesús recibió el Espíritu de Dios cuando fue bautizado por Juan, descendió y ahí nomás, cuando murió, que lo crucificaron, ahí perdió el Espíritu y se murió. Mentiras. Eso no es cierto, nosotros sabemos y creemos que eso no pasó. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Jesús murió y resucitó por todos nosotros, ¿verdad? Por la humanidad, por los de la iglesia y también por los que están afuera batallando con el pecado. Amén. En aquel entonces le llamaban cristianos a esos. Imagínense ustedes qué tipo de cristianos eran, o sea, negar, o sea, que Jesús era eterno y era 100% hombre.
Ellos creían, no puedo entender, yo no me puedo explicar cómo una persona puede negar la deidad de Jesús y llamarse cristiano. Aún nosotros en la iglesia, ¿cuántos de nosotros nos hacemos llamar cristianos y negamos a Dios? Negamos a Jesús. Los tiempos, lo que está pasando alrededor del mundo va a traer mucha controversia en la iglesia y en el creyente de hoy. Y si nosotros no estamos firmes en la fe, vamos a ser movidos. Vamos a ser movidos. Dios en este tiempo quiere que haya unidad en su iglesia, que haya más unidad en el cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo. Uno el dedo chiquito, el otro el grandote, el otro uno la ceja y así, ¿no? Pero somos un cuerpo en sí. Amén. Esto, yo lo saqué, me salió ahí, en unos comentarios que estaba buscando, y dice que los docentistas viene del griego dokein, que significa perecer o tener apariencia. Eso es lo que creían ellos, ¿verdad? Y sabemos que en la mitología griega hablaban muy bonito, son como esos vendedores allá en mi rancho que llegaban con una carreta, con un trailer lleno de ropa, cobija, y vendían. Tenían labia, eran buenos para hablar, ¿eh? Así como los hermanos Chuy. A ver. Entonces, pero Juan, esta escritura no la subí, pero si quieren acompañarme, vamos a 1 Juan 4:1, 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, y vamos a ver ahí cómo el apóstol Juan nos dice, que no tenemos que creer, a los espíritus. Cuando lo tengan me dicen amén y la leemos, Amén. Y dice la palabra de Dios, amado, dice, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Perdón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos conoced el Espíritu de Dios. Si todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, dice. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, a Jesucristo, que ha venido en carne, no es de Dios, dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién cree eso, hermanos? El enemigo ya está en el mundo, ¿no? Podemos verlo, ¿verdad? En Mateos, donde dice que cuando oigamos rumores de guerras, hambres, catástrofes, pestes, enfermedades, dice que los tiempos están cerca de la venida del Señor. Y nosotros como cristianos espirituales y maduros tenemos que discernir, si viene de Dios o viene del enemigo. Amén. Por causa de fábulas, dice, no me acuerdo si está en Timoteo, dice que muchos van a ser engañados en estos postreros tiempos. Si nosotros no estamos firmes en nuestra fe, vamos a ser engañados y nos vamos a ir al mundo. Pero aquí ninguno, de los que estamos aquí, ninguno va para el mundo. Gloria a Dios. Yo sé que ninguno vamos. Todos creemos en Jesús y sabemos que Él murió por nosotros y que tenemos un Salvador eterno y que es real. Jesús es real. Jesús es el mismo hoy y siempre y por la eternidad va a seguir siendo el mismo Dios para nosotros. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a la predicación. Esto nomás era una introducción, a lo que es la palabra que vamos a traer. Vamos a ir al capítulo de Juan capítulo 1, versículo 14, y vamos a comenzar con el estudio, Amén. Cuando lo tengan me dicen amén y vamos a leerlo, Y dice,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, habitó, ¿verdad? Hace rato yo cité una palabra, antes de comenzar la alabanza, que dije que Dios habita en la alabanza de su pueblo. En la alabanza es cuando Dios se manifiesta en su iglesia. En la alabanza, en la adoración, suceden milagros. Dios restaura vidas. Dios quita cosas del pasado. Pero todo depende, de cómo viene tu corazón. ¿Venimos con corazones agradecidos o venimos nomás a oír el mensaje? Yo les decía la vez pasada que predicaba, muchas veces nos fijamos en el predicador y no nos enfocamos en el mensaje que trae, porque no es mío, hermano. Créanme que yo con temblor y sudor y estoy aquí parado. Yo le doy gloria a Dios porque es Él. Porque si por mis fuerzas fuera, yo no estuviera aquí. Pero yo un día le dije al Señor, Señor, heme aquí estoy. Si de algo te sirve este cuerpo miserable, úsame. Y el Señor lo está haciendo. Yo apenas tengo 1 año, hermanos, aquí. Y yo sé que Dios quiere hacer algo en mi vida. Y no nomás en mi vida, en cada uno de los que estamos aquí. Y a veces nos afanamos tanto en el mundo que no nos ponemos a meditar en la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿En qué área quieres que te sirva? A mí en este tiempo Dios me está llevando, medito mucho, se me viene mucho en mi mente. Estoy dormido y está en la palabra así en la noche, versículos, pasajes de la Biblia. Y digo, antes no pasaba eso conmigo, pero Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos. La meditación en la palabra de Dios es poderosa. Claro que tiene que ir acompañado de la lectura, de la escritura y orar, pero Dios empieza. A veces siento así como un parpadeo, así mi ojo así como que se quiere abrir una luz. Digo, Señor, no, por favor. No, todavía no, Señor. Pero es la gloria de Dios. A veces la luz de Jesús llega a nuestras vidas para quitar cosas que no le gustan a Él, porque estamos habituados a muchas cosas pecaminosas, ¿verdad? Entonces, la gloria de Dios está en el unigénito, el Padre. Él lo llenó de gracia. Dios es amor, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a una referencia que traigo en Gálatas 4:4. Cuando lo tengan me dicen amén y leemos la escritura. Amén. Dice, pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Wow! ¡Qué privilegios! Imagínense esa mujer, que un día llegó el ángel y le dijo, María, prepárate porque vas a ser mamá. Pero ¿cómo? Dijo. ¿Cómo va a ser eso? Dice, si yo no estoy casada ni he conocido varón. Dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, dice, y vas a engendrar a un hijo. Dios va a engendrar a un hijo en tu vientre y le vas a llamar Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Pero dice que cuando se cumplió el tiempo, hace 2000 años, cuando Jesús nació, a lo mejor ya son más, 2025, 2000 años, 25. Llegó el tiempo y Dios cumplió lo que había prometido. Y Jesús nació de María, de la carne, y nació bajo la ley. Amén. Pero Jesús vino, dice la palabra, Jesús vino a cumplir la ley. Dice, yo no vengo a abrogarla, yo no vengo
No, dice, yo vengo a cumplir la ley. Porque si Jesús no hubiera cumplido la ley, nosotros no hubiéramos podido, hermano. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, que Jesús cumplió la ley, nosotros entramos a la presencia de Dios. Amén. En Romanos nos dice, o sea, en Romanos 3, eso tampoco no la puse, o sí se la puse, no sé si la tengan. Romanos 3, Romanos 1, perdón, de 2 al 3. Ahí está, ¿verdad? Dice la palabra, aquí también está enfrente, amén. Dice, voy a leer el versículo 3 primero. Y acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Ahí está la promesa de Dios, o sea, que del linaje de David iba a venir la promesa de Dios, o sea, Jesús. Amén. Dice, y aquel, el 2, y aquel que había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Dice la palabra, o sea, que Dios ya había prometido, o sea, que iba a mandar a su Hijo. La historia, toda la Biblia, se van caminando a Jesús. ¿Verdad? Amén. Del linaje de David. ¿Se imaginan Dios? O sea, David era malo, malo, ¿verdad? Pero dice que tenía un corazón agradable a Dios, o sea, por eso Dios no le permitió que levantara el templo a David, porque había mucha sangre en sus manos, pero él tenía un corazón que le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque él se levantaba y miraba los árboles pasearse. Señor, la gloria, la tierra canta tu gloria, la creación te alaba. Dios, David, o sea, adoraba a Dios. Pero cometió muchas cosas, sabemos la historia de David, cómo, o sea, qué es lo que pasó con él, pero de él iba a venir Jesús. Manso, no como lo esperaba el pueblo de Israel, con machete, con cuchillos, caballos y me ir a cortar cabezas a los romanos. No fue así, ¿verdad? Amén. Vamos a ir al libro 1 Timoteo 3:16 y vamos a ver unas cuantas verdades que hay aquí, unas cuantas verdades que hay, o sea, de cómo Dios nos habla a través de su santa palabra, amén. Y cuando la tengan me dicen un amén, amén. Y dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice Jesús, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, dice, amén. Imagínense cuánto, o sea, que este versículo nos arroja algo poderoso. Dios fue justificado, dice. Dios fue, o sea, Jesús vino, se manifestó en carne y fue justificado en el Espíritu. Y fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí nos está hablando, o sea, que Dios ya nos estaba diciendo, o sea, de que iba a resucitar. O sea, las Escrituras nos hablan que Jesús iba a resucitar, que tenía que resucitar, porque sin resurrección no hay vida eterna. O sea, si no hubiéramos quedado como lo que leí atrás, o sea, que la encarnación y que hasta ahí nomás llegó, pues en vano fuera que estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no, la historia nos habla de que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. El justo juez, el intercesor de nuestras vidas. Abogado tenemos para con nuestro Dios, dice la palabra. Y si tenemos un abogado, ¿por qué no lo usamos? A veces dejamos que el mundo nos agarre, nos atrape, nos traiga como trapeador, para arriba y para abajo. Y
no le pedimos a Dios, Señor, perdóname. Amén. Dios es el mismo hoy y siempre y por la eternidad, como dije hace rato. Dios es eterno. Dios nos escucha. Dios nos escucha, somos sus hijos. Amén. La gloria de Dios. ¿Se imaginan? O sea, no me lo puedo explicar. Ver la gloria de Dios, me imagino que hace lo máximo, ¿no? Wow, Señor, ¿verdad? Como en el pasaje donde Jesús se transfigura, que los apóstoles, mira, el Señor, bueno dicen, vamos haciendo una casita aquí, dice, una para ti, otra para Moisés, y otra para el profeta, dice, y nos quedamos aquí. Qué gusto sería así no estar ahí en la gloria. No, hermano, tenemos que hacer algo. O sea, Dios se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros salgamos para afuera. El pastor está predicando, o sea, que es el tiempo, o sea, y yo siento de parte de Dios que es el tiempo del jubileo. Es el tiempo en el que el Señor quiere hablarle a la gente que está afuera. Dios nos quiere preparar a cada uno de nosotros para que nosotros salgamos afuera a la calle y prediquemos su evangelio. Hay personas que no conocen a Dios, se están muriendo sin Dios. Y la iglesia no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque yo también me cuento a veces, o sea, yo me pongo todo el tiempo, por ejemplo, porque yo no quiero traer juicio a nadie. Señor, comienza conmigo. Conmigo. Yo no estoy aquí para apuntar. Decir, tú no has hecho nada, tú esto. No, Dios me libre. Porque el amor de Dios no es ese, o sea, estar juzgándonos unos a otros. Amén. Vamos a seguir. Juan, capítulo 1, 15. Cuando lo tengan me dicen amén y le vamos a dar. Amén. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí si nos fijamos en la escritura, si Juan hubiera querido, hubiera engañado a mucha gente, pensar que yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero él no lo hizo así, él sabía que venía alguien más, que era mayor que él, más grande que él. Dice que en la otra escritura dice que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, ¿no? O sea, con esa humildad Dios preparó a ese evangelista, a ese hombre que venía a predicar de arrepentimiento. Y a mí se me viene a mi mente cuando Juan fue lleno del Espíritu Santo. Y te voy a hacer la pregunta a ti, a ver si captan. ¿Cuándo fue que fue lleno Juan el Bautista de su espíritu, del Espíritu de Dios? ¿Cuándo creen? El vientre de su mamá, pero ¿cuándo? Cuando llegó Jesús, María, que le dijo, el niño brotó, brincó. Ahí Dios llenó de su Santo Espíritu a Juan el Bautista. Porque la misma gloria de Dios que estaba en el vientre de María, lo tocó. Le dijo, ve y prepárame el camino. Por eso Juan nunca desmintió todo el tiempo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo. O sea, todo el tiempo negó y confesó, yo no soy. Alguien más grande que yo viene detrás de mí, dice. Y aunque por la edad podemos imaginar que Juan era un poquito mayor, porque ya tenía como 6 meses en el vientre, ¿verdad? Se llevaban con meses, eran de la misma edad, pero un poquito mayor, ¿verdad? Amén. Entonces, cuán importante es el testimonio de Juan. ¿Cuántos Juanes sabemos aquí? Juanes, Panchos, Franciscos, Nachitos, ¿verdad?
Juan, Chuyes, Juan vino predicando arrepentimiento, pero él decía, atrás de mí viene otro, dice, que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Wow, o sea, a mí se me encina, o sea, créanme, hermanos, que yo siento la presencia de Dios en este lugar. Porque no me alcanza a mí, o sea, mi vocabulario no me alcanza para decir, o sea, la grandeza de Dios en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y vamos a ir a otro versículo, o sea, vamos a ir a primera Juan, capítulo 30, donde vuelve a repetir Juan. ¿Viste? O sea, cuando lo tengan me dicen amén y seguimos, ¿verdad? Esa es la referencia que traigo, ¿verdad? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Entonces Juan estaba haciendo lo que le habían mandado. ¿Usted cree que Juan el Bautista pensaba que iba a ser decapitado? Digo que no, él pensaba que iba a ver a Jesús, porque él, cuando estaba en la cárcel, le daba comezón al oído, vayan y cuenten, le mandaba a sus discípulos, vayan a ver qué está haciendo aquel, el que viene detrás de mí. Y ya cuando llegaron le dijeron, no, pues Jesús, dice, está sanando a los enfermos, los ciegos, los cojos los andan, o sea, el paralítico se levanta, o sea, y todo eso. Y Juan dijo, imagínate la alegría que ese es el que, ¿a poco sí está pasando eso? O sea, con qué alegría, Y así pasa con nosotros a veces, cuando nosotros recibimos a Jesús, que eso es un milagro en tu vida, te gozas. ¿Y qué pasa con ese gozo? Con esa felicidad, pasa el tiempo y se te olvidó. Pasa el tiempo y, sí, Señor, gracias por sanarme. Y ahí quedó. Y yo puedo poner, por ejemplo, o sea, cuando corrieron los 10 leprosos a Jesús, a los 10 sanó. Y dice la palabra que uno corrió al templo y fue y dio gracias. O sea, ese recibió el milagro, recibió la salvación y fue agradecido con Dios. ¿Y los otros 9? Todavía lo anda buscando el Señor, yo creo. Pero no se me van a escapar, dicen, o sea, yo los tengo bien checaditos, o sea, y a veces así somos nosotros. Y la lepra existe en este tiempo, no físicamente. La lepra es un pecado que nosotros traemos arrastrando por tiempo. Pornografía, malas palabras, malos pensamientos, esa es una lepra. Y Jesús quiere sanar nuestra lepra. Jesús quiere sanarnos todos esos malos pensamientos, pornografía, tantas cosas que nos ofrece la internet. La internet es una arma de 2 filos. Te sirve, sí sirve para el Señor, pero también sirve para desviarte. Amén. Entonces, Dios es amor. Amén. Dios es bueno. Dios se merece la gloria y la honra, pero con todo tu corazón. ¿No es cierto que cuando iban los 2 discípulos camino a Maús, que iba Jesús a un lado con ellos? Y les iba declarando todas las cosas, dice el Señor, le iba declarando todas las cosas. Y dicen los discípulos, yo sentía que ardía en mi corazón algo, pero no sabían quién era, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos sentir el Espíritu de Dios? O sea, que arde tu corazón. Y si no tienes ese fervor, ese ánimo por el Señor, pídeselo. Dice que Él da, y en abundancia. Pero a veces pedimos erróneamente, a veces pedimos mal. Amén. Entonces, tenemos que pedir, ¿verdad? Es más, y quiero hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que toque nuestra vida ahorita. Me puso el Señor eso, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor, ¿sabes qué? Toca mi corazón.
Me lo puso el Señor ahorita, no sé por qué, es algo que me salió así espontáneo, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero orar, Señor. Hoy venimos, Señor, ante ti con corazones, Señor, agradecidos, Señor. Primeramente, Señor, te damos gracias por el don de la vida, Señor. Por todas estas cosas que tú has hecho a través de nuestras vidas, de nuestro caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que esa fe, ese espíritu, Señor, no mengue, Señor. Que nuestra fe se active con la fe de otros hermanos, con el pastor, con el predicador, cuando estás en una reunión, cuando hablan de tu santo nombre, Señor, ese espíritu que crezca dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, quita, Señor, toda incredulidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oro por la congregación y por aquel que no te conoce, por los que nos están viendo en las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces vamos, me lo puso el Señor. Hermanos, créanme que no fui movido. O sea, o sea, yo por mí, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay que cada quien se raje con sus uñas. Pero ese no es el amor de Dios. Esa no es la misericordia de Dios. Dios quiere que estemos orando unos por otros. Dios me libre, hermano. O sea, sinceramente se lo digo, o sea, y con temblor en mi corazón. Dios me dijo, quisiera eso ahorita. Amén. Entonces vamos a continuar. Amén. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, 16. Amén. Dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es una fuente inagotable. La gracia del Señor, como le dijo a la samaritana, me lo puedo imaginar, pastor, hermanos, que brotarían aguas vivas dentro de ellos. Es una fuente inagotable. O sea que la gracia de Dios, la plenitud de Dios, esa gracia sobre gracia es esa. O sea, Dios derrama de sus aguas. Y que tiene que sobreabundar en nosotros. Porque dice que de esa plenitud nos tomamos todos. No dice que el hermano Shui, o el Jesús, o el Luis, no dice todos. Todos, dice. Todos tomamos gracia sobre gracia. Amén. Una gracia inmerecida, hermano. Créanme que no merecíamos tanta gracia y amor del Señor. Pero Dios es amor. Dios en su misericordia dijo, voy a morir por ti. Y esa gracia se derramó en Jesús, el consumador, ¿verdad? El consumador de la vida, el verbo eterno. Amén. El apóstol Juan nos recuerda de que la gracia viene, que por la gracia viene toda la plenitud de Dios, toda. No dice que una poquita, dice toda. Que nos enseña que es un favor gratuito, es un favor gratuito. Y Dios acude a nosotros con toda su provisión y poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. Amén. Cuán grandes palabras podemos ver aquí, ¿verdad? Que toda esa plenitud de Dios viene al socorro de nosotros. La gracia, el amor de Dios viene a través de Jesús. Jesús es real, hermano. Vuelvo a enfatizar, o sea, van a decir, cómo enfada el hermano, pero yo lo siento. Jesús es real. Jesús quiere que nosotros acudamos a Él. Amén. Y vamos a ir a una escritura para entrar en contexto de lo que dice esta nota que tengo aquí yo. Vamos a ir a Colosenses 1:19. Amén. Y dice la palabra,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahí está hablando el Padre del Hijo, ¿no? Aquí en mi Hijo está toda la plenitud mía. Toda mi plenitud está en Jesús, dice el Padre. En mi Hijo amado que murió por ti. Toda, o sea, la plenitud. Jesús es grande en plenitud. Lleno de gracia, lleno de amor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a habitar. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Yo quiero habitar en tu presencia. Yo no quiero una visitación. Yo quiero que mores. Yo no quiero que sea una visita y te vayas. No, yo quiero que mores dentro de mí todos los días de mi vida. Amén. Ya vamos a ir terminando, hermano. Ya nos falta más poquito que como comenzamos. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, el 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Sin ley, Dios estableció las leyes para el pueblo de Israel, para los judíos, para que vivieran en orden. Instituyó muchas cosas, muchos estatutos, para que el pueblo caminara en verdad, y siguieran, lo que Él mandó. Pero dice que la gracia por Jesús, la gracia, otra vez está hablando de gracia, ¿cuántas veces la Biblia nos habla de gracia, gracia, gracia? ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, gracias por la comida? Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, de mis nietos. Gracias porque me permites un día más respirar. Así nomás, simplemente, agradecerle porque estamos vivos. Porque es ganancia, ¿verdad? Vivir en Cristo, dice Pablo, es ganancia, ¿verdad? Y el morir también debe ser, ¿verdad? El libro de Job decía, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre de Dios. No podemos alabar al Señor nomás en las buenas, o condicionar al Señor. Si me das esto, te sirvo, y si no me das, pues no te sirvo. No, tiene que haber, agradecimiento, todos los días de nuestras vidas. Y en Mateo 17, no lo tengo, en Mateo 17 dice, que Él vino, dice, que Él, no penséis que he venido para abrogar la ley, dice, o a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Lo que dije hace rato, ¿no? Si Jesús no hubiera cumplido la ley y los profetas, ¿qué fuera nosotros? Imagínense que el Señor, castigara, como antes. Como los hijos del trueno decían, Señor, déjanos que agarremos un trueno y quememos esto, que el Señor fuera tan drástico con nosotros. Como que cuando le exigían en el desierto, camino a la tierra prometida, Señor, queremos carne, ya nos enfadamos de pan. Danos otra comida. Y sí, el Señor le dio. Pero dice la historia que después las codornices le entraron por su boca muchos y murieron. Pero cayeron fulminados. ¿Se imaginan si estuviéramos ante el trono de Dios ahorita y Dios fuera así como el Dios que era antes en el tiempo de Israel? Créeme que no hubiéramos ninguno aquí. Yo ya hubiera corrido. Pero todo me iba a alcanzar el Señor. ¿Para dónde me voy a esconder? Dice el salmista, si voy arriba del cielo, allá estás tú. Si voy a lo profundo del mar, allá estás tú. Si voy a la profundidad de las tierras, allá estás tú. O sea que todo lo que haga el hombre, tarde o temprano, se va a descubrir. Podemos guardarlo por años, por meses, por generaciones, pero tarde o temprano Dios va a descubrir nuestro pecado. Amén.
Vamos a irnos al capítulo de Juan 1:18. Y ya es lo último, hermano. Les prometo que ya vamos a acabar. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén y continuamos. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Quién nos enseñó a Dios? O sea, Jesús, ¿verdad? Dice que Él nos ha dado a conocer al Padre. Y si tenemos a Jesús, tenemos al Padre, entonces nuestro espíritu tiene que decir: Abba, Padre, ¿verdad? Es una forma de adorar a Dios, decirle: Abba, Padre, ¿verdad? Es adorar. Jesús nos lo dio a conocer. Dice la Escritura que si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que hacer la voluntad del que lo envió a Él. Jesús vino a trazar un camino y dijo: ¿sabes qué? Si haces la voluntad de mi Padre, vas a ser mi verdadero discípulo. Entonces hay un precio, sí, porque a nadie nos va a gustar, o sea, sufrir lo que Jesús sufrió. Sí, quiero ser un discípulo tuyo, pero yo no quiero que me cierren en la cárcel. Yo no quiero que me den 40 latigazos menos uno, ¿verdad? Entonces no queremos, pero hay un precio. El Señor ya pagó ese precio. Nosotros somos más que vencedores. Y a veces agarramos el contexto: no, ya soy más que vencedor, aleluya, gloria a Dios. Sí, somos más que vencedores. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo tomamos nomás porque nos conviene? ¿O verdaderamente somos vencedores? Cuesta, hermanos, cuesta. Créanme que en el transcurso de mi vida me ha costado seguir a Dios. Yo conocí al Señor más de 20 años y me separé de Dios. Cuanto menos esperaba, yo ya andaba ya en el mundo tomando, usando drogas, cosas que a Dios no le agradaban. Pero ¿qué pasó? Yo todo el tiempo pongo eso, o sea, cuando nosotros somos capaces de aceptar la paternidad de Dios, las cosas cambian. Porque somos hijos de papás divorciados, separados, padres violentos. Y cuando nosotros aceptamos la paternidad de Dios, es lo que dice la Escritura aquí. ¿Verdad? Amén. Aquí dice la Escritura que Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Entonces, ¿podría decir yo que Jesús es mi hermano? Sí, digo que sí, es mi hermano mayor, ¿verdad? A lo mejor van a decir: no, ¿por qué está hablando, hermano? Es hijo del Padre. Y el Padre en el cielo también es mi Padre y Padre de Jesús. Es mi hermano Chuya, mi hermano Jesús. Gloria a Dios. ¿Eh? Qué bueno que tenemos un hermano así que nos defiende, como cuando estábamos en el mundo. ¿Ah? Que decía: pégame para que veas. Le voy a decir a mi hermano el más grandote que venga y me defienda. Y me echaban a mí ahí porque estaba el más grandote y mi hermano tan chiquito. Ahí te voy a echar el chuy. ¿Ah? O cuando está niño uno, que le hacen bullying, dice: le voy a decir a mi papá. Y que el niño se pone ahí junto al papá y se siente protegido. ¿Qué? Ahora sí. ¿Qué quieres? ¿Qué? Aquí está mi papá está grandote. Así es lo mismo. El Padre nos ama, nos quiere proteger. Y Jesús nos lo dio a conocer. Amén. Vamos a irnos a otra referencia. A Juan 6:46. Y dice la Escritura: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios,
este ha visto al Padre. Amén. Entonces ahí Jesús nos está diciendo, el que me miró a mí, está viendo al Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno, y en comunión con el Espíritu Santo, ahí está, o sea, el poder de Dios, la deidad de Dios, la gloria de Dios, ¿verdad? 3 dioses en uno, en Jesús, el Padre, el Hijo, o sea, es poderoso, hermano. Y en el Éxodo, vamos a ir a Éxodo 33:20 para ir acabando. Ahí cuando Moisés sube al monte Sinaí, qué atrevimiento de Moisés, ¿no? Quiero ver tu rostro, le dice. Quería ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y le dice el Señor, amén. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Wow, digo, ¿se imaginan? La misma gloria del Señor. Y le dijo el Señor, le dijo el Padre, Jehová, no podrás ver mi rostro, pero nomás un poquito de mi espalda, porque no me vas a poder ver y poder estar en pie, vas a morir, ¿verdad? Y otra escritura en Isaías 6, versículo 5, también nos dice, o sea, ay de mí, dice el profeta. Amén. Dice, entonces Isaías dijo, ay de mí, dice, soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios es celoso, hermano. ¿Verdad? Dios no quiere que tengamos una lengua. Tenemos que cuidarnos, refrenar nuestra lengua, porque lo que de nuestra boca sale tiene poder. Si tú maldices, esa maldición la estás dando a una persona o a alguien, pero si tú bendices, Dios bendice. Y este profeta dijo, ay de mí, dice, que soy hombre de labios inmundos. El poder de la lengua tiene poder. Y nosotros con nuestra boca alabamos a Dios. Así que antes de que salga una mala palabra, debemos refrenarnos. ¿Sabes qué, Señor? No, yo soy hombre de Dios, soy mujer de Dios. Yo no puedo vivir como antes vivía en el mundo. Y en la cultura mía, donde vengo yo en Sinaloa, hombre hermano, si les contara, ¿sabes? La lengüita que teníamos, era puro maldecir, malas palabras feas. Pero Dios nos transforma, Dios nos cambia. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, las cosas cambian. Amén. Y vamos a acabar con esta escritura. Juan 14, 7. Juan capítulo 14, versículo 7. Amén. Amén. Dice la escritura, si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Ahí Jesús está diciendo que el que conoce a Él, conoce al Padre. Y los fariseos en aquel entonces chocaban con Él porque Él se hacía semejante a Dios. ¿Sabes? No, que yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. Y ayer en la reunión yo les decía a los hermanos, a veces pedimos y oramos y pedimos cosas vanas. Y Jesús nos dejó una oración tan poderosa, hermanos, que si la hiciéramos
diario nosotros, que fuera nuestra oración diaria, las cosas cambiaran. Y si saben que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando del Padre nuestro. Dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, venga tu reino a mi casa. Hágase tu voluntad en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de mi iglesia, en la vida de la humanidad, Señor. Perdona mis ofensas como yo perdono al que me ofende. No nos dejes caer en tentación. Esa oración es un modelo a seguir que Jesús nos dejó. Porque sus discípulos decían, Señor, pero Juan nos hace que ayunemos, nos hacemos que oremos, pero tú no nos dices nada. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Acaso cuando está el novio con la novia tiene necesidad de todo eso? Imagínense, los apóstoles sabían, no entendían que Jesús era Dios, o sea, todavía batallaban ellos con incredulidad. Y les dijo, cuando oren, oren a mi Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y nos vamos a poner de pie y quiero cerrar con esta oración. Vamos a cerrar todos, vamos a orar el Padre nuestro, ¿no? Vamos a inclinar nuestro rostro. Y si se me olvida algo, ahí me recuerda a alguien, ¿no? Ahí me dicen, no, hermano, se equivocó. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Señor, gracias por esta tarde, Señor. Hoy venimos, Señor, con corazones agradables a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en nuestra vida, en nuestro vivir diario, Señor. Y hoy, Señor, confesamos, Señor, y declaramos las cosas que no son como si fueran, Señor. Y declaramos, Señor, y oramos esa poderosa oración, Señor, que tú les dejaste a tus discípulos. Y la oración dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, por esa poderosa oración, Señor, que nos dejaste. Y estamos despedidos, hermano. Que Dios les bendiga y espero que el Señor haya tocado sus vidas, a los que estamos aquí y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Tenemos aquí una iglesia en Calvary Chapel de Queen Creek, Sosama y Santa Boulevard. Que Dios les bendiga y estamos despedidos. Amén. Amén y amén.